¿Qué tal? Mi nombre es Cris Rosas del grupo ITA 58 de la carrera de Tecnologías en Automatización y el propósito de este video es para llevar a cabo la presentación de la práctica número 4 respecto al modelado de sistemas físicos de la materia de control automático impartida por el maestro Raúl Hernández Zúñiga. Y bueno, antes de iniciar con el desarrollo de esta práctica es necesario restablecer conceptos, ¿no? Verlos rápidamente. Primero tenemos que definir qué era un sistema. Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo en específico. Tenemos que recordar que decíamos que habían dinámicos y estacionarios. Pensemos que el comportamiento dinámico es cuando la variable que está controlando varía de acuerdo al tiempo, y estacionario es cuando el tiempo ya deja de afectarle, ¿no? Sin importar cuánto tiempo avance, la variable se mantiene. Luego teníamos la clasificación de los sistemas. En el anterior video nosotros decíamos que podíamos clasificarlos de acuerdo al orden de la ecuación diferencial de la que se está tratando, que teníamos de primero, segundo orden y orden superior. Sin embargo, también dijimos que pueden clasificarse por medio del principio físico o fenómeno que explican, es decir, de acuerdo al modelo matemático que se usa para la solución de este sistema de control. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí en esta práctica que se van a desarrollar en particular 5 sistemas de control de diferentes principios físicos, es decir, que hay sistemas de control hidráulicos, neumáticos, eléctricos, mecánicos, y bueno, hay también biológicos y todos otros, pero eso no vamos a verlos aquí. Pero es importante darnos cuenta de esto porque podemos clasificarlos de varias formas. Ahora, es importante recordar la función de transferencia. Nosotros decíamos que para la función de transferencia, en este caso se está aplicando la transformada de Laplace. ¿Por qué? Con el propósito de cambiar el comportamiento del proceso, ¿no? En vez de hacerlo en función de una variable t, que es el tiempo, se va a hacer en función de una variable s, que es una variable compleja. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, que no se tiene que llevar a cabo un método por medio de ecuaciones diferenciales, sino un método por medio de ecuaciones algebraicas, que recordemos que siempre es mucho más sencillo trabajar con ecuaciones algebraicas que con ecuaciones diferenciales. Y bueno, la función de transferencia, nosotros dijimos que es una función que relaciona la salida de un sistema con respecto a la entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos ys entre xs. Y tipos de entradas, nosotros dijimos que teníamos impulso, escalón y rampa. Sin embargo, en este caso vamos a seguir usando las de escalón unitario. Eso no cambia. Y ahora sí vamos al tema de hoy. Primero que nada hay que mencionar que vamos a llevar a cabo, dijimos, la resolución de unos sistemas de acuerdo a su principio físico, pero para esto también la mitad de ellos se necesita hacer la reducción por medio de álgebra de bloques. Entonces, para llevar a cabo la representación de estos por medio del diagrama de bloques y su reducción, es necesario conocer el concepto del álgebra de bloques. Y bueno, para conocer este concepto, pues se presentan algunas de las reglas que se presentan en la álgebra de bloques, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos cambio de puntos de suma. Entonces nos damos cuenta que los puntos de suma se pueden intercambiar, ¿no? Aquí tenemos a menos b, y luego acá tenemos a más c, pero se pueden intercambiar, ¿no? Al tener a más c y acá tenemos a menos b, ¿no? Y luego también el movimiento del punto de suma, en el cual nos damos cuenta que el punto de suma puede trasladarse, ¿no? Moverse. Y luego tenemos el movimiento del punto de reparto y generación de doble punto de suma. Al tener un solo punto de suma, pero tener una ramificación aquí, podemos generar dos puntos de suma en el cual se represente cada uno, ¿no? de las retroalimentaciones. Luego tenemos los bloques en paralelo, que al tener bloques en paralelo nos mencionan que hay que sumarlos. Y al tenerlos en serie, estos se multiplican. Aquí los tenemos. Y luego tenemos el movimiento del bloque fuera del punto de suma, que pues obviamente simplemente nos dice que el bloque puede moverse fuera del punto de suma, ¿no? Valga la redundancia. Y luego nos dice el movimiento del bloque a la derecha del punto de suma, es decir, que al tenerlo a la izquierda nosotros podemos pasarlo al lado derecho. Tenemos luego también la inserción del bloque hacia el punto de reparto, extracción del bloque fuera de un punto de reparto, extracción del bloque de configuración en paralelo. Es importante conocer todas estas reglas de álgebra de bloques, porque son las que se aplican para poder llevar a cabo la reducción de los diagramas de bloques, con el propósito de llegar al bloque que solamente representa la función de transferencia, que ahorita vamos a ver más adelante. Y bueno, ahora sí, los sistemas eléctricos. Hay que recordar, bueno, es muy importante darnos cuenta que
un sistema eléctrico, su comportamiento se lleva a cabo por medio de la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual nos dice que la tensión de entrada es igual a la caída de tensión en cada uno de los componentes. O sea que nos dice que la tensión B y T se proporciona a la salida IT. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos un sistema RLC en serie, un circuito RLC en serie, resistencia, inductor y capacitor. Y nosotros tenemos que saber la caída de tensión en cada uno de estos. Entonces, para esto nosotros también tenemos que aplicar otro concepto que por ahí es muy sencillo, vital para todo ingeniero, es la ley de Ohm, ¿no? Nosotros sabemos que para representar la caída de tensión en la resistencia, pues simplemente es resistencia por corriente. Para representar la caída de tensión en la inductancia, es la variación de la corriente de acuerdo al tiempo, ¿no? Y luego para representar la caída de tensión en el capacitor es 1 sobre C integral de I respecto al tiempo. Y bueno, las variables, ¿no? Los símbolos, las variables y los coeficientes que se usan en los sistemas eléctricos, que tenemos V, que va a ser el voltaje o tensión, mejor dicho, que se mide en volts, I es la corriente que se mide en amperes, R es la resistencia que se mide en ohms, L es la inductancia que se mide en henrios y C es la capacitancia que se mide en faradios. Y bueno, nosotros tenemos que ya al tener la representación de cada una de las caídas de tensión del sistema eléctrico en función del tiempo, ya en ecuación diferencial, pues obviamente esto ya se junta por medio de la ley de tensiones de Kirchhoff y se obtiene esta ecuación, ¿no? Esta ecuación diferencial que describe el comportamiento de un circuito eléctrico. Y una vez que ya se tiene esta ecuación diferencial, se aplica transformada de Laplace y por medio de la simplificación, pues se llega a la forma estándar de la función de transferencia que describe el comportamiento del circuito eléctrico. Y bueno, aquí tenemos el desarrollo de un ejercicio. Tenemos este sistema eléctrico. Entonces lo primero que se hace es que se representa por medio de ecuación diferencial cada una de las caídas de tensión de los componentes del circuito. Después de esto, posterior a esto se lleva a cabo la expresión en forma de ecuación diferencial del circuito eléctrico. Entonces, al tener ya toda la ecuación diferencial que describe el comportamiento del circuito, pues se lleva a cabo la aplicación de transformada de Laplace, ¿no? Y al aplicar la transformada de Laplace, pues ya se hace se obtiene la forma estándar y se obtiene la función de transferencia. Que nos damos cuenta que aquí tenemos un chorizote, ¿no? Sin embargo, no tenemos que espantarnos porque al final simplemente cada una de estas son variables que se van a sustituir más adelante por sus valores reales, ¿no? Los que nos dan en el problema, por el valor de los componentes. Y se obtiene pues una función de transferencia que queda entre 1 entre 480s al cuadrado más 90s más 1. Nos damos cuenta que es de segundo orden. Bueno, no es segundo orden, el sistema eléctrico de segundo orden. Y bueno, ahora para hacer su representación por medio de diagrama de bloques, primero que nada se obtiene la ecuación diferencial de cada uno de los componentes. Ahora, una vez que se tiene la ecuación diferencial de cada uno de los componentes, se aplica la transformada de Laplace a cada uno de estos. Y una vez que se hace esto, pues se lleva a cabo su representación por medio de bloques. Y al tener el bloque de cada uno de los componentes, todos estos se juntan. Y ahora sí se lleva a cabo la reducción de por medio de las reglas de álgebra de bloques que habíamos mencionado en un inicio. Y aquí tenemos la representación del comportamiento gráfico en función de la frecuencia del sistema, ¿no? Esto se lleva a cabo por medio de MATLAB Simulink, en el cual se le pone una entrada a escalón, la función de transferencia, el scope, y nos proporciona cómo es el comportamiento de este sistema eléctrico. Y ahora sistemas mecánicos. Los elementos básicos de un sistema mecánico son masa, resorte y amortiguador. Y bueno, ahora, la ecuación que describe el comportamiento de los sistemas mecánicos es esta ecuación que estamos viendo aquí, que es conocida como la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple. Y bueno, la intención de obtener una fórmula, la intención de esta ecuación es obtener una fórmula que describa la fuerza que ejerce un resorte en contra del desplazamiento que lo estira, lo encoge. Entonces, a continuación se muestra un gráfico. Entonces, en la siguiente se nos muestran las variables de las que vamos a estar hablando en este caso. Vamos a ver la variable x, que es igual a la distancia que se mide en metros, la variable v, que es igual a la velocidad que se mide en metros sobre segundo,
la variable A, que es aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, la variable F, que es igual a fuerza, que se mide en newtons, M es igual a masa en kilogramos, beta es igual al coeficiente de amortiguamiento y K es la constante del resorte. Y bueno, es importante darnos cuenta que para la representación de la ecuación diferencial de los sistemas mecánicos, pues se aplica la fórmula de Newton, ¿no? En la cual nos dice que masa por aceleración es igual a la fuerza neta, y también la fórmula de la ley de Hooke, ¿no? En la cual nos dice que la fuerza es igual a K, una constante, por S, ¿no? Y bueno, sistemas mecánicos. Entonces aquí nosotros tenemos un gráfico en el cual se nos representa primero que nada que está el resorte en reposo. Luego nos presenta que llega a un punto de equilibrio. A este punto de equilibrio llega porque al momento de estirar el resorte hay dos fuerzas en sentidos opuestos, entonces llega un punto en el que las fuerzas se hacen cero, ¿no? Y después hay un desplazamiento de la masa en unidades, en unidades bajo el equilibrio. Entonces, ahora es importante considerar que en este caso, el resorte se sujeta a una masa M cuyo peso es W igual a mg. Y puesto que existen dos fuerzas iguales, pero en sentido contrario, el sistema alcanza el equilibrio, que es el caso aquí en el inicio, ¿no? Ahora, en adición, se debe considerar que el desplazamiento de la masa hacia abajo del equilibrio es positivo y que el desplazamiento de la masa hacia arriba del reposo es negativo. ¿Ok? Eso es importante considerarlo. Y ahora es importante cómo se rompe el equilibrio del sistema, ¿no? Bueno, se rompe por medio de la aplicación de una fuerza externa o por medio del establecimiento de condiciones iniciales. Y bueno, aquí es importante mencionar esto. Para la obtención de un modelo matemático más próximo a la realidad, se introduce una fuerza de amortiguamiento, que es esta que estamos viendo aquí, F beta, la cual es proporcional a la velocidad instantánea, de tal forma que la ecuación diferencial de un sistema mecánico queda como se ve aquí en esta forma. Entonces esta sería la ecuación diferencial que describe el comportamiento de un sistema mecánico masa resorte amortiguado. Y bueno, al llevar a cabo transformadas de Laplace y simplificación, se obtiene la función de transferencia, que como dijimos es la que nos ayuda a describir la relación entre la salida y la entrada del sistema. Y aquí tenemos desarrollado un pequeño ejercicio en el cual nos damos cuenta que primero inicialmente se lleva a cabo lo que se mencionaba, ¿no? Aplicación de ley de Hooke, de ley de Newton y Hooke. ¿Por qué? Para poder obtener la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema. Luego tenemos la aplicación de la transformada de Laplace con el propósito de, en vez de trabajar en función del tiempo, trabajar en función de una variable compleja S, que dijimos que es por medio del álgebra, que es mucho más sencillo. Y luego se lleva a cabo la determinación de la forma estándar de la función de transferencia. Una vez que ya se tiene aquí la función de transferencia, solo se reemplazan valores, no se sustituyen los valores iniciales. Y esto se grafica en Simulink. Y al momento de graficarlo en Simulink, pues tenemos la respuesta del sistema, ¿no? A una entrada de escalón, cómo se comporta, su comportamiento. Y bueno, ahora, los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos surgen de la mezcla de dos soluciones de distintas concentraciones descritas por una ecuación diferencial de primer orden que define la concentración QT resultante, como se muestra en la siguiente figura. Ahora vamos a ver cómo son estas variables de las cuales se hablan los sistemas hidráulicos. Entonces tenemos una concentración y velocidad de entrada de una cierta sustancia, un agitador, una solución a cierta concentración inicial y una concentración y velocidad de salida de la mezcla. Entonces aquí nos dicen lo siguiente: en los sistemas hidráulicos, la razón de entrada de la sustancia menos la razón de salida va a ser igual al producto de concentración de entrada menos el producto de concentración de salida. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, inicialmente se nos da esta ecuación en donde nos dicen que T es el tiempo, Q es el gasto a través de la válvula, que se mide en metros cúbicos sobre segundo, A es el área de la sección transversal por donde pasa el fluido, V es la velocidad de un fluido a través de un orificio y V es el volumen del recipiente. Pero vamos a ver otra ecuación diferencial que ya se aplica
para los sistemas hidráulicos. Ahora es importante darnos cuenta que para establecer la ecuación que define este sistema, se considera que la cantidad acumulada va a ser igual a la diferencia entre el flujo de entrada menos el flujo de salida. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial que describe el comportamiento de un sistema hidráulico, en donde H va a ser el nivel del fluido almacenado a la sección transversal del tanque, a minúscula el área del orificio de salida, que nos damos cuenta que va a ser relevante el tamaño de ese orificio de salida por donde está saliendo el líquido, y CQV teórica la velocidad real, ¿no? Y aquí tenemos la función de transferencia estándar de un sistema hidráulico, ¿no? Al momento de aplicar transformada de Laplace, simplificación, esa es la función de transferencia. Y bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de un sistema hidráulico, ¿no? En el cual nos damos cuenta que por medio de una válvula se le está pasando líquido a un recipiente, y hay una valvulita que está sacando el líquido, ¿no? Por donde se puede tirar el líquido. Entonces, primero que nada, se lleva a cabo la modelación matemática del sistema. Luego se lleva a cabo la aplicación de la transformada de Laplace, y una vez que ya está en función de una variable compleja, se lleva a cabo la forma estándar de la función de transferencia, que nos damos cuenta que es de primer orden, y si tiene la forma que se decía en un inicio. Y bueno, luego se lleva a cabo la representación y reducción por bloques, por álgebra de bloques, ¿no? Y se obtiene la función de transferencia al final, por bloques. Y bueno, se sustituyen valores. Bueno, la función de transferencia de acá ya se obtiene al sustituir valores, y se grafica en Simulink para ver el comportamiento del sistema, ¿no? A una entrada de escalón. Y luego tenemos otro sistema hidráulico, en el cual nos vamos a dar cuenta que ya se trata de un sistema hidráulico de segundo orden. Primero que nada, nos vamos a dar cuenta que es de segundo orden porque en el denominador vamos a tener una ecuación cuadrática, ¿no? Y nos damos cuenta que ya tenemos dos recipientes y hay más variables en consideración. Hay dos tanques. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, se lleva a cabo la ecuación diferencial que explica el nivel de agua en los tanques. Ecuación diferencial del tanque 1 y ecuación diferencial del tanque 2. Tanque 1, tanque 2. Y se aplica transformada de Laplace a cada una de ellas. Como aquí se ve, transformada de Laplace al tanque 1, transformada de Laplace al tanque 2. Una vez que se aplica, pues ya se lleva a cabo la determinación de la forma estándar de la función de transferencia, y al tener lo mismo que el sistema eléctrico principal que vimos, si bien se ve como si fuera un chorizote, al final esto simplemente es por medio de la sustitución de valores que se nos dan, y se obtiene la función de transferencia pequeña, ¿no? Ya con valores constantes. Pero ahora se lleva a cabo la representación, por bloques de cada uno de los componentes, ¿no? Y una vez que se lleva a cabo la representación de bloques de cada uno de los componentes, estos se juntan y se lleva a cabo la reducción por medio de álgebra de bloques, de tal forma que se llega a la función de transferencia, a un bloque con la función de transferencia. Y bueno, esto se grafica en Simulink, y se tiene aquí el comportamiento del sistema a una entrada a escalón unitario. Ahora, los sistemas térmicos. El objetivo principal de un sistema de control térmico consiste en mantener todo lo que esté dentro de los rangos de temperatura específicos. Por ejemplo, en este sistema térmico, en el cual nos dicen que es un horno, ¿no? Se define por Qin es igual a QH más QP. Sin embargo, si se considera la resistencia térmica, queda T es igual a TH menos TA. Y entonces nos dicen que tenemos esta fórmula aquí, R es igual a T entre QP, que nos dice, ¿qué significa Qin? Flujo de entrada de energía calorífica. QH es la energía calorífica empleada para calentar el horno. QP es la energía calorífica perdida. TH es la temperatura del horno y TA es la temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, si se aplican estas fórmulas ya en conjunto, pues la representación de la ecuación diferencial para el sistema térmico queda de esta forma. Por lo que la función de transferencia queda de la siguiente forma, ¿no? Ya aplicar transformada en Laplace simplificación es la forma estándar de la función de transferencia. Y aquí tenemos un sistema térmico, ¿no? En el cual nos dicen que la temperatura es estable de entrada y de salida. Y aquí tenemos el esquema del sistema, y primero que nada se plantea la ecuación diferencial que se describe el fenómeno en cuestión. Luego se aplica transformada de Laplace,
se lleva a cabo la simplificación para la obtención de la función de transferencia y se sustituyen los valores de la función de transferencia. Y nada más. Ya esto simplemente se grafica en Simulink, que se tiene la entrada, cómo reacciona entrada escalón, ¿no? Y luego aquí tenemos igual la función de transferencia de un sistema neumático, en el cual se determina la ecuación diferencial del sistema, aplicación de transformada de Laplace y la forma estándar de la función de transferencia, ¿no? Y ya simplemente se sustituyen valores. Y bueno, conclusión. Como ingenieros es importante darnos cuenta que si bien casi siempre trabajamos con la variable de corriente eléctrica o con el modelo de leyes de acciones de Kirchhoff o ley de Ohm, es importante darnos cuenta que necesitamos tener conocimiento respecto a otros modelos matemáticos con el propósito de poder llevar a cabo el control de modelos que requieren principios físicos diferentes, ¿no? Ya que, por ejemplo, para llevar a cabo un control de temperatura, no solamente se requiere de la variable de tensión eléctrica o corriente eléctrica, ¿no? Sino también, como vimos, hay variables externas, ¿no? La temperatura del horno, la temperatura del medio ambiente que se tienen que tomar en consideración para poder llevar a cabo la manipulación de un proceso y tener la salida esperada. Entonces simplemente es la conclusión, ¿no? Tener eso muy claro. Y bueno, estas son las referencias que se utilizaron para llevar a cabo esta presentación y el reporte escrito. Y bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias.